las buenas nuevas a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón, Jesús vino para pregonar la libertad a los cautivos y a dar la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Hoy Jesucristo viene pronto, hoy, en este tiempo de dispensación, tiempo de gracia. Jesucristo viene pronto, con gran poder y gloria, a buscar a las personas que guardan su palabra, a las que perseveran en la doctrina de Jesucristo, los que son verdaderamente discípulos de Jesucristo, aquellos que buscan y aman a Jesucristo. Como dice en 1 Corintios 15:52, Jesucristo viene hoy, Jesucristo viene en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios y serán resucitados primeros en cuerpo incorruptible y eternos. Es decir, todos aquellos que descansan en Jesucristo, aquellos que están muertos, serán resucitados primeros y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, y después aquellos que a la llegada de Jesucristo reciben también un cuerpo incorruptible y serán levantados con Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así comenzamos esta predicación, Jesús es amor. Hoy te predicamos, ¿quién es Jesús? Predicador Carlos Horacio Farinas. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo, teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto. Gloria a Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Se puso a pensar quién es Jesús, por qué está Jesús, por qué vino Jesús, por qué el Padre, el Todopoderoso, el Creador, envía a Jesús al mundo. Hoy vamos a tratar de interpretar por qué Jesús vino al mundo. Dice que Jesús, según las Sagradas Escrituras, nos explica que Jesús es nuestro mediador. Jesús es el que está entre Dios y nosotros. Jesús es nuestro Salvador. Jesús te asegura la vida eterna. Fíjese todo lo que vino Jesús a hacer por nosotros. Bajo del cielo, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Jesucristo, único nombre, debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Jesucristo, Jesucristo. Es decir, en el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo hay poder. Como vemos en el libro de Mateo, Nuevo Testamento de la Biblia, Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Jesús salvará a su pueblo del pecado. Por eso es que el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, hay poder, porque ese nombre ya fue profetizado por el Antiguo Testamento. Se venía haciendo mención del nombre del Salvador, que es Jesús, Jesucristo, Jesucristo el Salvador. Ese nombre es tan importante porque es el nombre por el cual vos y yo nos podemos salvar, en el nombre de Jesucristo. ¿Me entienden? En el nombre de Jesucristo hay salvación. Por eso es importante que ustedes se aferren y reciban el nombre de Jesucristo. Dice que ¿quién serán salvos? Aquellos que abrazan la doctrina de Jesucristo, los que perseveran en la doctrina de Jesucristo, aquellas personas que permanecen en su palabra. Y hay otro pasaje bíblico, que después lo vamos a compartir, que dice: aquel que verdaderamente me ama, aquel que ama a Jesús,
Ese es verdadero discípulo de Jesucristo, y tendrá parte en el reino de los cielos. Gloria a Jesucristo. Amén. Navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Seguimos diciendo, no existe otro nombre. No existe otro nombre. Jesús es la figura más importante de la salvación. Jesús es la figura más importante dentro del plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios Padre se presentó ante la humanidad por medio de Jesucristo. Dios Creador se presentó frente a la humanidad por medio de Jesucristo. Es decir, abrazando a Jesús, estamos abrazando al Padre Creador, al Espíritu Santo. Por eso es importante entender que no es solo, como muchas personas o como a muchos lo ha pasado, de ir a una iglesia a recibir a Jesucristo y después nos olvidamos y empezamos a contar lindas historias del Antiguo Testamento y dejamos de lado la muerte de Jesucristo, aborrecemos la muerte de Jesucristo en la cruz. Es muy importante entender que tenemos que permanecer en la doctrina de Jesucristo para poder ser salvos. Dios Padre se presentó a la humanidad por medio de Jesucristo. Jesucristo con su muerte cargó el pecado del mundo. Jesús resucitó al tercer día, saliendo victorioso. Ganó la batalla a Satanás y a la muerte. Jesús resucitó al tercer día. Ganó la batalla a Satanás y también ganó a la muerte. Ese es Jesús. Hoy Jesucristo está vivo y se mueve por medio del Espíritu Santo. Jesús se mueve por medio del Espíritu Santo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Jesús es el gran yo soy. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo, el pan de vida. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. En este barco va, tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores que en ese barco Jesús van. es el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo. Jesús es la luz del mundo. Con solo recibir y creer en el nombre de Jesucristo serás salvo. Con solo abrazar a Jesucristo estás abrazando al Padre Creador y al Espíritu Santo. Es importante entender, fíjese lo que decía el apóstol Pablo en Colosense 1:15. Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No es necesario que usted vaya por otro lado. A lo que quiero llegar es que es tan sencillo y tan importante la salvación, es tan importante abrazar a Jesucristo para tener la salvación. Se salva usted y toda su casa como ha prometido Jesucristo, pero la salvación está por medio de Jesucristo. Tenga en cuenta que Dios amó al mundo y de tal manera, como dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen y que reciben a Jesucristo, tengan vida eterna. Pero lo importante es creer en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo está el poder. Por eso es como yo le digo siempre en todas las predicaciones, si ustedes escucharán, le digo, cuando van a orar, oren en el nombre de Jesucristo, oren por Jesucristo y en Jesucristo. Recuerden que en la oración, en el nombre de Jesucristo está el poder, porque Jesucristo es nuestro Dios, fue dado como Dios a los hombres, porque vio como dice en Juan 4:12, en el libro de los Hechos 4:12, Hechos 4:12 dice, un solo nombre en quien podemos ser salvos. Ese nombre, un solo nombre dado debajo de los cielos, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo, uno solo, Jesucristo. No hay otro Dios, un solo mediador
que está entre Dios y el hombre, Jesucristo. No existe otro mediador. Uno solo te puede salvar, uno solo te puede curar, sanar, hacerte ganar la batalla. Si vos resistís las tentaciones de Satanás en el nombre de Jesucristo, prendido de la mano de Jesucristo, resistí las tentaciones. No entre en conferencia, no entre en conversación con Satanás, no dude cuando él te pone dudas, porque si vos resistís en el nombre de Jesucristo, Satanás huye en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Así sigue diciendo en Colosenses 1:16, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Escuchen bien lo que dice en Colosenses 1:16, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, potestades, sean principados, todos fueron creados por medio de Jesús y para Jesús. Y después, como decíamos hoy al principio, Colosenses 1:15 dice, Jesús imagen del Dios invisible, Jesús es la imagen del Dios vivo, Jesucristo. Por eso no se vayan por otro lado, la salvación está en Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto se va a dar, se están dando acontecimientos muy importantes, como vimos. Hoy vemos y lo damos como cosa natural a los eclipses de ayer, vemos las pestes que se están viniendo, todo cosa que está anunciada en la Biblia. Es necesario que usted tome una decisión y la decisión la tiene que tomar mientras está vivo. La decisión la tiene que hacer en vida, decir, tomo una decisión y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Lo importante es que usted de una vez por todas se decida y tome una decisión por Jesucristo, tenga la plena seguridad que Jesucristo no le va a dejar solo. Si usted toma la decisión por Jesucristo, le va a librar de todas las tribulaciones que se aproximan, de todos los momentos desesperantes que se aproximan, de todos los sufrimientos que anuncia el libro de Apocalipsis, que anuncia la Biblia, y en muchos pasajes bíblicos anuncia las tribulaciones que se aproximan, el poder y la ira de la bestia, del 666 de Satanás, cuando salga a marcar a las personas, cuando marquen a las personas, porque aquellas personas que no lleven la marca de la bestia, el 666, no podrá comprar ni vender, y será marcado en su frente o en la mano derecha. Por eso es necesario que usted no se quede a sufrir las tribulaciones. Es necesario estar protegido por Jesucristo para que todo aquel que guarda su palabra en este momento, Él también te evitará de sufrir las tribulaciones. Así promete Jesucristo. Y es necesario que usted tome una decisión. Tome una decisión porque en un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno. Recuerden que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y al momento de la llegada de Jesucristo, todas aquellas personas que están vivas también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y serán recibidos por Jesucristo. Pero para eso tenés que tomar una decisión y decidite por Jesucristo. Dejá esa doctrina que te han enseñado solo del Antiguo Testamento. Acordate que es importante el Antiguo Testamento, pero la salvación está en el Nuevo Testamento, está en el plan de salvación de Jesucristo. Por algo vino Jesucristo, no aborrezca la muerte de Jesucristo en la cruz. Recordá que si te seguís por otras doctrinas, estás aborreciendo la muerte de Jesucristo en la cruz. No aborrezca la muerte de Jesucristo, no lleve por poca cosa, porque todos aquellos que tienen por poca cosa la muerte de Jesucristo pasarán por las tribulaciones y muy probable que vayan al infierno. Por eso le digo, es necesario que no ignores el nombre de Jesucristo. Por algo Jesucristo vino, por algo el Creador del universo, el Padre, creó este plan de salvación y el plan de salvación se llama Jesucristo. La figura más importante del plan de salvación se llama Jesucristo. Del primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, el primer libro de la Biblia, al último libro de la Biblia, recuerde que son muchos libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento,
El antiguo fue todo lo que ocurrió antes de la venida de Jesucristo y el nuevo es del nacimiento de Jesucristo hasta el final, que se llama Apocalipsis, o en otras Biblias se llama Revelaciones. Todo eso, todos esos libros concuerdan que hay un plan de salvación. Todos esos libros concuerdan que Dios creó un plan de salvación para salvar a la humanidad. Dios te ha dado vida eterna, ha dado a la humanidad, pero te pone una cláusula. Dice, para recibir la vida eterna la tenés que recibir únicamente por Jesucristo. Por eso hay un pasaje bíblico que Jesús mismo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, únicamente entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que nosotros recibiéramos a Jesucristo, que recibiéramos al Hijo. Cuando nosotros recibimos al Hijo empezamos a ser obedientes. Todas las personas que ignoran y lo tienen por poca cosa y no quieren mencionar el nombre de Jesús y únicamente se limitan a llamar Dios, se limitan a llamar Señor o se limitan a llamar Él y se olvidan o anulan el nombre de Jesús porque se avergüenzan. Ponga la firma que eso es dar la espalda a Jesucristo y va a tener que pasar por las tribulaciones y ahí recién se va a dar cuenta que Jesucristo es el Señor, como dice la Sagrada Escritura. Dice, toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, los cielos los ángeles y en la tierra los hombres frente a la presencia de Jesucristo. Y toda lengua y todo labio confesará que Jesucristo es el Señor. Confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ¿por qué esperar el momento de las tribulaciones? Es necesario que hoy vos recibas a Jesucristo y reciba como tu único y suficiente Salvador. Arrepiéntete de todas las cosas que ha hecho. Vuélvete a Jesucristo, vuélvase, porque aquí no se salva un gran doctor, un gran especialista en ciencia, un gran teólogo, un gran psicólogo, un gran maestro, un gran profesor. No se salva un presidente, un gobernador, un intendente, un concejal, a no ser que haya abrazado a Jesucristo. Entonces, bien por ese presidente, por ese gobernador, por ese senador, por ese gran teólogo, porque fue inteligente y abrazado a Jesucristo. Se salva únicamente todas esas personas que abrazan a Jesucristo, porque Jesucristo vino para aquellos que tienen necesidad de médico. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Y en este barco Jesús es capitán, los marineros que en este barco van. Sabemos que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Eso es importante entender, que la salvación solo está por medio de Jesucristo. La salvación la podemos encontrar abrazando a Jesucristo, pidiendo que Jesucristo entre en nuestras vidas, pidiendo que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Es importante poder llegar a ser templo del Espíritu Santo para que habite en nuestras vidas el Dios vivo, ese Espíritu Santo. Recuerden que Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo de Jesucristo. Y después le voy a explicar por qué digo Espíritu Santo de Jesucristo. Hay una promesa de Jesucristo cuando antes de partir, antes de que fuera tomado Jesucristo, él dijo, es necesario que yo vuelva al Padre. Y no le dejaré huérfano, y enviaré a vosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, dijo Jesucristo, y ese estará con vosotros, y les enseñará y le hará recordar todo lo que aprendieron. Pero el Espíritu Santo de Jesucristo, el cual te da sabiduría y te llena del entendimiento, porque todo el poder de Dios está en Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesucristo de Nazaret, yo tengo un barco que Efectivamente, así como Jesucristo es testigo de Dios y da testimonio del Padre Creador y el Padre da testimonio de Jesucristo, nosotros cuando recibimos a Jesús somos testigos de Jesucristo. Somos testigos de Jesucristo. Es decir, si nosotros recibimos a Jesús, estamos abrazando al Padre y al Espíritu Santo. Como dice en el libro de los Hechos 1:8,
porque cuando vino a nosotros el Espíritu Santo, hemos recibido poder. Cuando viene a nosotros el Espíritu Santo, recibimos poder y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Por eso es necesario recibir a Jesucristo para que nosotros podamos ser testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo, como dice en el libro de los Hechos 8:1. Por cuanto vino a nosotros Espíritu Santo, cuando se llenaron del Espíritu Santo los apóstoles, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder y seremos testigos de Jesucristo. Por eso tengan cuidado la palabra Jesús hay poder, seremos testigos de Jesucristo. Tenemos una cantidad de pasajes, el que persevera en la doctrina de Jesucristo, ese será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. El que me ama, ese es mi verdadero discípulo. Todas esas cosas está hablando de Jesucristo. Por eso es necesario tener presente el nombre de Jesucristo. Antes de hablar otras cosas es preferible interiorizarse en el Nuevo Testamento. Es bueno conocer toda la Biblia porque usted notará que del primer libro de la Biblia está hablando del plan de salvación de Jesucristo. Ese plan donde Dios estaba preocupado por la humanidad. Muchos dirán, ¿pero qué tengo que ver yo si yo no cometí pecado? Pero el pecado es original que cometió Adán y Eva en la desobediencia ante Dios, como explicaba en la predicación anterior. Ese se llama pecado original. Adán y Eva tenían el reino de este mundo, y él se lo entregó a Satanás porque prefirieron Adán y Eva desobedecer a Dios y hacerle caso a Satanás. Desobedecieron. Por lo tanto, recuerden que Adán y Eva, Adán ponía nombre a los animales. Todos los animales tienen nombre gracias a Adán. Las plantas se llaman gracias a Adán porque Dios le dio ese privilegio. Los animales agachaban la cabeza cuando pasaba Adán porque era como el príncipe de esta tierra, Adán. Pero lamentablemente quiso ser igual que Dios, creyó en Satanás, creyó en la mentira de Satanás y traicionó, fue desobediente a Dios. Entonces, a partir de ese momento se generó un pecado que se llama original. A partir de ese momento, todo el tiempo el hombre, Dios hizo pacto con la humanidad a través de los hombres, a través de los profetas, a través de tantos profetas que han venido, pero nunca hubo éxito. Hasta que llegó Jesucristo, el cual, un varón de guerra que fue tentado en todo, un sublime varón como Jesucristo, un hombre limpio, sin pecado, sublime, llegó a la tierra para salvarnos. Ese se llama Jesús, Salvador. Por eso se llama Jesús, Salvador. Jesús vino y entregó su vida sabiendo que iba a ser entregado en manos de asesinos, de delincuentes, que en ese momento gobernaban la tierra, y fue entregado así, crucificado para que su sangre derramara en la cruz, y esa sangre que se derramó representa al Cordero de Dios. Con la sangre de Jesucristo, con solo recibir a Jesucristo, estamos siendo cubiertos por la sangre que derramó en la cruz. ¿Me entienden? Cuando recibimos a Jesucristo, nosotros somos cubiertos por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Por eso dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, recibí a Jesucristo y ninguna peste, ninguna enfermedad llegará a tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Sabemos que hay un solo Dios, que es importante y lo recuerdo siempre. Un solo Dios, una sola cabeza. Muchas personas viven equivocadas creyendo que cuando hablan hay que hablar dice, ¿y quién le pido? ¿Al papá, a Jesucristo o a quién? Porque ahora yo estoy hablando y predicando, como predicador evangelista tengo que hablar de Jesucristo, tengo que hablar del plan de salvación. La misión del predicador evangelista, evangelista o evangelio quiere decir buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ese pasaje que Jesucristo dijo, yendo y predicando que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Tá? ¿Por medio de quién se acercó el reino de los cielos a nosotros? Por medio de Jesucristo. Jesucristo, ¿qué le dijo a los apóstoles? Vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas, lleven este evangelio al mundo. ¿Qué quiere decir? Lleven estas buenas nuevas al mundo para que el mundo se entere que llegó un Salvador, que llegó el Salvador y que fue crucificado y que resucitó al tercer día, que ganó la batalla a Satanás, que ganó la batalla a la muerte.
Eso es importante saber, entender que Jesucristo resucitó al tercer día. Y muchos dirán, sí, yo entiendo. Bueno, tenés que poner en práctica para que se te revele el misterio de Jesucristo. Como decía recién, muchos preguntarán, pero está el Padre, ¿no es más importante el Padre? No, en lo espiritual, lo más importante, el Padre es importante, por supuesto que el creador del universo, creador del mundo, es el primero, pero lo más importante es entender que el Padre, ese Padre, está en Jesucristo. ¿Me entienden? Ese papá, ese creador del universo está en Jesucristo. Porque Dios Padre se hacía llamar el Yo Soy. Y Jesucristo también se llama el Yo Soy. Jesucristo, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Como le dijo Jesucristo a los sumos sacerdotes, yo soy el cual ustedes le dicen Padre. Yo soy. Y los sumos sacerdotes no entendieron. ¿Me entiende? Entonces, para aquellos que no entienden y se han confundido con la Trinidad, les quiero recordar que el cristianismo no tiene Dios de tres cabezas. No hay Dios de tres cabezas, no existe. Hay un solo Dios que se ha presentado de tres maneras, como lo explico siempre, de tres formas. Un solo Dios, un solo gran espíritu, que es el Dios creador, que se presentó de tres formas. En el espíritu creador, en el verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y en el Espíritu Santo que tenemos hoy. Padre creador, Jesucristo y Espíritu Santo. Estos tres, uno solo, y lo pueden leer en 1 de Juan 5:7. Es importante tener en claro que cuando oramos, cuando pedimos al Padre, recuerden que tenemos que primero abrazar a Jesucristo. Abrazando a Jesucristo estamos abrazando al Padre y al Espíritu Santo. Pero no se confundan, no se deje confundir porque se va a quedar acá a sufrir. Satanás le bofetea cuando usted sigue confundido. No se crea más vivo de las personas que han estudiado y que recibieron la revelación del Espíritu Santo. Hay gente que te discute que no, pero que el Padre es más importante. En lo espiritual, primero tenés que tener a Jesucristo si querés tener al papá. En el mundo terrenal, primero está el Padre y después está el Hijo. En el mundo espiritual, primero está Jesucristo, después está el papá. Es decir, para que me entiendan, si yo abrazo al Hijo, a Jesucristo, estoy abrazando al Padre. Y después yo le voy a compartir los pasajes bíblicos para aseverar todo lo que le estoy diciendo. Dice que Dios ha entregado vida eterna a la humanidad, pero la vida eterna está por medio de Jesucristo. Porque dice, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Porque Dios Padre entregó vida eterna, pero la vida eterna la podés conseguir únicamente por medio de Jesucristo. Eso es importante entender. No te dejes engañar por esas personas que dicen, yo soy teólogo, teología, pero si no recibió a Jesucristo y no entendió que primero tiene que abrazar a Jesucristo, no se salva. Hay gente que se sabe todo, y le admiro y le felicito, que se sabe todo el Antiguo Testamento, pero se olvidó de estudiar el Nuevo. O lo tienen como segundo lugar, cuando debería tenerlo en primer lugar el plan de salvación que está por medio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si bien, como decía hoy, toda la Biblia trabaja sobre un plan de salvación que creó el Padre Creador para que la humanidad se pueda salvar. Pero la humanidad se puede salvar únicamente abrazando a Jesucristo. Abrazando a Jesucristo estás abrazando al Padre y estás abrazando al Espíritu Santo. Todo en uno. Todo en Jesucristo. 1 de Juan 5:7 te dice, tres dan testimonio en los cielos, el Espíritu Creador, que es el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo. No se confundan con la Trinidad. No hay tres cabezas. Es un solo Dios que se presentó de tres maneras o de tres formas, para que me entiendan. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese Ahora quería hacerle otra pregunta. Ahora entendiendo qué es Jesucristo y entendiendo que Jesucristo vino para salvar al mundo, no es que vino para que se haga la fiesta de Navidad, Año Nuevo y se terminó todo. De ese tema no vamos a hablar porque es una cosa muy importante que está en la fecha aproximada del nacimiento de Jesucristo.
Pero de ese tema lo vamos a hablar después. Lo importante, entender que Jesucristo no vino únicamente para que muchos, vos escuchás, muchos líderes religiosos, en esta época hablan de Jesucristo. Después siguen hablando de la ley. Cuando ahora le voy a compartir que Jesucristo es el fin de la ley. Porque hoy vivimos por amor y gracia a nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente que yo, como hoy empecé hablando del Antiguo Testamento, le estuve comentando cosas del Antiguo Testamento para fundamentar lo que está haciendo Jesucristo o que vino a hacer Jesucristo. Es muy importante conocer toda la Biblia o tener profundidad en el Antiguo Testamento para afianzar lo que estamos hablando. Pero más importante es el plan de salvación que tiene Jesucristo. Más importante es entender que si nosotros no abrazamos a Jesucristo, somos desobedientes ante el Padre. Somos desobedientes. Lo importante es que usted entienda y que trate de no ser desobediente. Recuerden que en lo espiritual está primero Jesucristo, abrazando a Jesús, está abrazando al Padre. ¿Sí? De la venida de Jesucristo las cosas cambiaron. De la venida de Jesucristo hoy tenemos que sí o sí abrazar a Jesucristo para poder ser salvo. De lo contrario no sos salvo. Por eso es que dice, muchos dirán Señor, lo dijo Jesucristo, muchos me dirán, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? A no ser aquel que haga la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Se puso a pensar? Es que reciba a Jesucristo, que reciba al Hijo, dice la palabra, que reciba a Jesucristo. Y ese tiene vida eterna, el que recibe a Jesucristo. Por eso es importante recordar no solo en estas fiestas a Jesucristo, recordarle en todo momento, en todo tiempo y espacio, cuando te levantás, cuando te acostás, orá en el nombre de Jesucristo, pidiendo a Jesucristo, porque como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, en 1:15 dice, Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Colosenses 1:16 dice, todas las cosas fueron hechas, potestades, principados en los cielos y en la tierra, en Jesús y por Jesús, por Jesucristo. Porque Jesucristo es el Dios dado a los hombres, es el Dios dado a nosotros acá en la tierra. Por lo tanto, es el único mediador entre Dios y el hombre. Es el único que te puede salvar, el único que pone la cara por vos. Cuando vos cometiste un pecado, un error en tu vida, vas y te arrodillás y le pedís a Jesús. Pero no en un lugar donde, como hacían los fariseos, a la vista de todo el público, para que diga, mirá que el hombre como ora. No, en lo secreto, en lo silencio, donde estás, en tu casa, en tu cuarto, en tu aposento, como dice la Biblia, en ese lugar, oralo a Jesús y pedí a Jesús que Él interceda por vos ante el Creador del universo. Y Jesús lo va a hacer. Pedí a Jesús que te llene del Espíritu Santo. Recibílo a Jesús. Recibí a Jesucristo, porque el Salvador se llama Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Navega por el mar, y en este barco Jesús es capitán. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro amado Jesucristo, vamos a pedir también al Espíritu Santo que se mueva en este lugar para que el Espíritu Santo toque el corazón de cada persona que está escuchando, que escucha por esta radio, que escucha a través del Facebook, que escucha a través de YouTube, a todas las personas que sean bendecidas por el Espíritu Santo de Jesucristo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo de Jesucristo tome control de mi vida y que sea Él hablando por mí, que Él me use, como dijo un hermano, que Jesús me use como su micrófono, que Dios me use, que el Espíritu Santo me use como su micrófono, para que el Espíritu Santo de Jesucristo sea hablando por mi intermedio. Quiero ser instrumento útil de Jesucristo. Quiero ser instrumento útil. Cuando nosotros recibimos los misterios de Jesucristo, ya no somos siervos inútiles. Somos siervo útil para el reino de los cielos. Somos siervo útil para el Evangelio de Jesucristo. Por eso hoy, Jesús, te pido que tome control, que bendiga a tantas familias que están escuchando esta radio y a todo el mundo por donde andan los videos. Bendice al mundo que escucha. Bendice a mis hermanos en Estados Unidos que escuchan
escuchan este video, que ven este audio. Bendice a Chile, a México, a diferentes puntos del mundo y a toda la Argentina y a todo el mundo. Bendice a cada uno que está escuchando esta predicación, a todos esos hermanitos que apoyan, que oran por mí para que salga bien y que también oran por la Argentina, como está orando el hermano Gustavo Lima, pastor de Estados Unidos, de Los Ángeles, para que la Argentina sea una Argentina de Cristo. Por él, por el pastor Gustavo Lima, también estamos orando para que todos aquellos hermanos que están escuchando en esta radio también oren conmigo por él, para que sean fortalecidos, porque hay muchos hermanos que están sufriendo persecuciones de una manera o de otra y tenemos que sustentarlo con la oración de nuestro amado Jesucristo. Hoy, Jesús, también te pido por mis hermanos que están sufriendo enfermedades, dolencia, tristeza, angustia, dolor del alma. Dejamos en tus manos, porque tú has dicho: venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Hoy vamos a ti, Jesucristo. Nos cubrimos con tu sangre para protegernos de toda peste que viene. Nos libramos recibiéndote a ti, Jesús. Sabemos que por tu sangre somos curados y salvados de los pecados. Sabemos que por tu llaga ya somos curados. Por fe lo declaramos. Por tu llaga son curados los enfermos, sanados los enfermos, curados aquellos que sufren dolores, cáncer, tristeza. Todos son curados en el nombre de Cristo Jesús. Ahora también oren conmigo, pongan su mano en su corazón y digan: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú entres en mi vida. Quiero ser templo de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo poderoso, que mueve montañas, que mueve cielo. Espíritu Santo de Jesucristo, que hace caminar a los paralíticos, que hace caminar a los paralíticos. Ese mismo Espíritu Santo que tiene Jesucristo, que ha resucitado a Lázaro, que ha resucitado a la hija de Jairo, que tenía nada más que 12 años. Espíritu Santo, que devuelve la vista a los ciegos. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Nos preguntamos quién es Jesús, qué vino a hacer, por qué vino Jesús, y él estaba más o menos basado en la Biblia, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo, que eso es el importante, poder entender que Jesucristo es nuestro Salvador, que no es un Dios malo, que condena, que castiga. El tema pasa, yo le voy a explicar, cuando muchos dicen Dios te castiga. No. El tema es así. Cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, cuando nosotros cumplimos y somos obedientes, es decir, que tratamos de ser obedientes, porque el hombre está en un mundo que es enemigo de Dios, y el mismo cuerpo, que es la carne, es enemigo al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne no son los deseos del Espíritu Santo, los deseos del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo posible y empezamos a intentar abrazar a Dios y ser obediente a Jesucristo, entonces ahí empezamos a estar bajo la protección de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros estamos bajo la protección de Jesucristo, es decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Jesucristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Satanás no tiene parte ni arte en la vida de las personas, porque esa persona está en Jesucristo. Si yo estoy con Jesucristo, Satanás no tiene parte en mi vida. O sea, rebota todos los dardos de Satanás. Rebota porque no me puede hacer nada, porque estoy protegido por Jesucristo. Porque así lo promete Jesucristo. Él lo promete. No va a permitir que nadie te toque, y Satanás no se va a atrever a venir a tocarte porque está con Jesucristo. El problema, cuando las personas empiezan a sufrir ataques de Satanás, es cuando, o sea que todo el mundo sufre ataque, por más que esté bajo la protección, están los ataques, pero son repelidos, o sea, son echados por medio de Jesucristo, porque nosotros creemos. Pero hay ataques que dañan a la persona. Esos ataques, esos dardos que dañan a la persona, es cuando la persona salió debajo de la protección de Dios. Se corre de la protección de Jesucristo. Jesucristo te protege porque nosotros somos obedientes a Jesucristo. Pero si nosotros nos salimos, nos corremos de la protección de Jesucristo,
entonces ahí somos atacados por Satanás. Y no atacados como atacan a la gente que está en el mundo. Te ataca con más fuerza, con más fuerza. La gente que está en el mundo es pertenencia de Satanás. La gente que está con Jesucristo tiene que buscar de ser propiedad de Jesucristo. Propiedad de Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros somos propiedad de Jesucristo, somos propiedad. Fíjese que usted es dueño de un auto, dueño de una casa y no permite que venga alguien de otro lado a lastimar su casa, su auto, a golpear o a picar o rayar a su auto, ¿no? Salvando la distancia. Cuando nosotros pedimos ser propiedad de Jesucristo, ser parte de Jesucristo, nosotros no somos lastimados por Satanás. Sí va a ser molesto, va a haber molestia, va a haber cosas, pero cuando nosotros sentimos molestia, automáticamente se lo entregamos a Jesucristo. Cuando sentimos ataques de amenaza o conversaciones que afectan a nuestros sentimientos, tenemos que entregar a Jesucristo para que Él se haga cargo. Porque Jesucristo dijo, venid a mí todo lo que estáis cargado y cansado, que yo os haré descansar. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Jesucristo y pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, quiero que recuerden, hermanos, que ustedes, del momento que reciben a Jesucristo, pasan a ser templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, son santos, santificados, justificados por Jesucristo ante el Padre. Y en otra versión bíblica dice, son sagrados porque tienen a Jesucristo. Es decir, que no somos siervos inútiles, somos siervos útiles para Jesucristo, porque nada menos y nada más, por decir así, que más importante, que pasamos a ser el templo de Jesucristo, el templo del Dios vivo, porque Dios habita en un templo vivo. Y nosotros lo que amamos y tratamos y hacemos fuerza para ser obediente y pedimos, Jesús, venga a mi ayuda, necesito tener más fe, recibir más fe para creer en Jesús, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y nosotros tenemos que pedirle a Jesús que nos llene del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo saque de nosotros las cosas malas y que vaya poniendo cosas buenas en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser templo del Espíritu Santo, como le decía recién. A partir de ahí, nosotros permanecemos debajo de la protección de Jesucristo. El problema está cuando usted sale de la protección de Jesucristo, desobedece o comete pecado, que los pecados son desobediencia ante Dios, desobedece, entonces ahí es donde Satanás aprovecha. O sea, sale y descontenta. Lo más triste de todo es que el Espíritu Santo se descontenta, se pone triste el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos desobedientes, el Espíritu Santo sale de nosotros. Y ahí es donde entra los espíritus de Satanás y toman posesión en un lugar limpio, en una pieza limpia. En un lugar santo se metió el Espíritu, que fue santo, que usó el Espíritu Santo, se metió el Espíritu de Satanás, y entran todos los espíritus que pueden porque te quieren asegurar y te quieren llevar. Por eso nosotros permanentemente tenemos que estar pidiendo a Jesucristo, agarrarnos de la mano de Él, de Jesús, y decirle, Jesús, no me abandone, yo quiero ser tu propiedad, para que no venga el enemigo y me saque mis cosas, no me saque mi vida, o no me saque a mi hijo, mi familia. Tenés que pedir permanentemente ser propiedad de Jesucristo para que también vos seas prosperado aquí en la tierra, en las cosas que haces, en las cosas que emprendés como negocio, como empresa, por lo que emprendieras, sea estudio, sea lo que fuere. Cuando vos sos propiedad de Jesucristo, vos vas a ser prosperado en todo. Y las cosas que fueron graves van a pasar como si fuera nada. Y hay que llamar, otra cosa, las cosas que no son, llamar por las que son. Cuando ustedes pidan a Jesús algo que ustedes desean tener, pidan creyendo, pidan con fe, creyendo en el amor de Jesucristo. Pidan con fe, creyendo. Todas las cosas que antes no existieron, hoy existen, pero porque se pidió con fe en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, amigos, que ustedes traten de tener fe y creer en Jesucristo. Tratar, como le explicaba en la predicación anterior, ¿cómo tenemos fe?
La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que escuchar mensaje del plan de salvación de Dios, mensaje del plan de salvación que está por medio de Jesucristo, entender y tratar de abrazar a Jesucristo para que nosotros empecemos a recibir fe. Por la fe, porque dice, sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Jesucristo. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Pero dice, cuando pedimos, pedimos con fe, creyendo en el amor de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Los pescadores que en este barco van, tienen sus redes llenas. Ahora nos por ese disponemos a camino. escuchar una alabanza de Susana y Elvio. Es un chamamé que dice, baja Espíritu Santo, por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Ahí vamos. En este barco Jesús es capitán. Yo tengo un barco. Que suba la alabanza, que baje la bendición, que suba la alabanza, que baje la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, baja la bendición. No, no, no estamos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir, no es porque estemos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir. Seguimos alabando al Señor Jesús. Que suba la alabanza, que baje la bendición, que suba la alabanza, que baje la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición, y baja la bendición, y baja por aquí, y baja por allá, y baja la bendición. No, no, no estamos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado de mí, no se deje confundir, no es porque estemos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir. No, no, no estamos borrachos, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir, no es porque estemos borrados, es el Espíritu Santo. Tenga cuidado, mi amigo, no se deje confundir. Si ustedes realmente se pusieron a pensar si conocen a Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? ¿No? Explicamos que Jesucristo es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, en el cual nosotros tenemos que confiar en Él, creer en Jesucristo, y creer en Jesucristo, como dice, cuando pedimos, tenemos que pedir con fe, creyendo en el nombre de Jesucristo. La pregunta es, ¿para qué vino Jesucristo? Bueno, Jesucristo vino para que recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Como vemos en Juan 3:17 dice, Jesús no vino a condenar el mundo,
Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Fíjese qué importante, Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Vemos en Lucas 4:18 dice, Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, que tenía 12 años, hizo caminar a paralíticos. Jesús dio o devolvió la vista a ciegos. Por eso es importante conocer ese Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Tu salvación está en Jesucristo. Por eso el profeta Isaías, ya 1000 años antes de venir Jesucristo, en Isaías 9:6, ya anunciaba la venida de Jesucristo y le llamaba a Jesús el admirable. Jesús admirable, Jesús consejero, Jesús Dios fuerte, Padre eterno, Jesús, príncipe de paz, Jesús, príncipe de paz, y Jesús es el príncipe de amor y misericordia. Gloria a Jesucristo. Amén. Solo con fe, creyendo en el nombre de Jesucristo, recibimos lo que pedimos. Vamos a recibir la protección y todo lo que pedimos se va a hacer teniendo fe en Jesucristo. Jesús es el gran yo soy, el gran varón de guerra que fue tentado en todo y jamás cayó en pecado. Jesús entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Venció a la muerte, venció a Satanás. En los 3 días que Jesús, cuando resucitó al tercer día, del momento que fue crucificado, al tercer día, esos 3 días Jesús descendió al centro de la tierra para liberar a los cautivos. En esos 3 días que creemos que no se sabe nada de Jesús, Jesús descendió al centro de la tierra para liberar a los cautivos. Lo vemos en Mateo 12:40, Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estuvo Jesucristo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches y liberó a los cautivos que se encontraban en el Seol, ahí en el infierno. El mismo modo, hoy Jesucristo nos libra del lazo del cazador, con la sangre de Emanuel, con la sangre que Jesús virtió en la cruz. Esa nos libra, a nosotros nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Jesucristo nos libra de las garras de Satanás, de las garras del faraón. Jesucristo te libra con su sangre, con la sangre que virtió en la cruz. Jesucristo te libra del lazo del cazador. Observen que Jesucristo en esos 3 días, cuando fue crucificado y resucitó al tercer día, en esos 3 días Jesús descendió al corazón de la tierra para liberar a todos aquellos que han creído en Dios Padre, que han esperado paciente en el Dios Padre. Todos ellos fueron liberados, aquellos que estaban cautivos. La llave, recuperó la llave del abismo, recuperó la llave Jesucristo. Ese es el Jesús en el cual nosotros tenemos que creer, en ese Jesús que resucita, que te sana, que se jugó por todo, que puso su cuerpo, su vida, se entregó por vos y por mí, por el mundo, porque así ya estaba profetizado y así has mencionado el Padre, porque Dios amó al mundo y mandó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Jesucristo se pueda salvar. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina y hermana en Cristo, Mirta Susana Romero, y el poema se titula Confía en Jesús.
Soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Confía en Jesús. En los días de tormenta, rayos y truenos, cuando estás desolado, sin esperanza, si recibes el Espíritu Santo de Jesucristo, las adversidades son parte del paisaje. Acércate, pues, confía en Jesús. Alcanzarás ánimo y hallarás gracia para el oportuno socorro. En Jesús está la vida, y la vida es la luz de la humanidad. Si crees en Jesús, nuestro Jesucristo, como dice la palabra, de tu interior correrán ríos de agua viva. La semilla en tu corazón germinará. Todos los días serán nuevos, reproducidos por el amor de nuestro Rey Jesucristo. A Él correrá el justo y será levantado en los cielos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Canten toda la tierra, canten su nombre. Bendecid a Jesucristo. Amén. Gracias. Enamorado de Jesús. Entender para qué vino Jesucristo y por qué Jesucristo, en otras palabras, se jugó por nosotros y entregó su vida por nosotros. Recuerden que Jesucristo resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció a Satanás, y en esos 3 días Jesucristo descendió al centro de la tierra a liberar a los cautivos. Lo vemos como decía recién el Mateo 12:40, y así como Jonás estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches, del mismo modo, de la misma manera estuvo Jesucristo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hay que recordar que por la sangre de Jesucristo se ha hecho un nuevo pacto, el cual esa sangre fue derramado por mucho para remisión de los pecados. Remisión de los pecados quiere decir para recibir el perdón de los pecados. Por medio de la sangre de Jesucristo nosotros conseguimos el indulto, el perdón que nos libró de todo pecado. La sangre de Jesucristo te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Por eso es que es importante recibir a Jesucristo y así nosotros seremos salvos y protegidos de los ataques del enemigo. Lo importante es poder estar justificado ante Jesucristo, justificado ante el Padre y protegido y estar bajo la protección divina de nuestro Dios Todopoderoso, en el cual se presentó por medio de Jesucristo. Jesucristo desciende con gran poder y gloria a buscar a todos los que guardan su palabra. Eso hay que tener presente. Jesucristo viene a buscar a las personas que perseveran en su nombre. Eso es lo importante. Entender que todas las personas que aman a Jesucristo, ellos serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos, como le decía al principio, desciende Jesucristo y en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, y en la llegada de Jesucristo todas las personas que estén vivas también van a recibir un cuerpo incorruptible y eterno, y serán salvos por medio de Jesucristo. Pero todo esto van a recibir este privilegio van a recibir cuando nosotros tomamos la decisión, mientras Jesucristo, recibimos a Jesucristo mientras nosotros estamos vivos. Lo importante es entender que Jesucristo te va a aceptar ahora, porque Jesucristo nos ofrece a nosotros el tiempo de gracia, un tiempo de dispensación, que eso es importante entender, que estamos en este tiempo. El tiempo de la dispensación es del momento de la crucifixión, del momento que Jesucristo resucitó,
del tiempo que llegó Jesucristo y resucitó, hasta la venida nuevamente de Jesucristo. Ahora, o sea, en cualquier momento llega Jesucristo y se corta el tiempo de gracia, el tiempo de perdón. Se corta. Por eso es que aclara la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos vamos a recibir un cuerpo incorruptible y eterno, pero van a recibir todos, vamos a recibir todos aquellos que creemos en Jesucristo y que esperamos pacientemente en el nombre de Jesús. Eso hay que tener en cuenta porque así explica la Biblia, que hay que recibir a Jesucristo mientras estamos vivos y en vida. Para aquellos que, por ejemplo, muchos dicen, espero para mañana, lo hago mañana porque ahora soy muy joven, quiero aprovechar la vida. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento llega Jesucristo, ese es el tema. Porque si supiéramos en qué momento llega Jesucristo, vos a lo mejor esperá y recibí a Jesucristo cuando sea viejo, cuando sea grande, pero el tema no es así. El tema es tomar la decisión ahora y asegurarte la vida eterna, asegurarte la salvación y asegurate de que no pasará por las tribulaciones, que es el sufrimiento eterno. No lo va a pasar por ahí cuando recibas a Jesucristo. Tenés que recibir antes, mientras está en vida, como tu único y suficiente Salvador, y de esa manera no sufrirá las tribulaciones. Gloria a Jesucristo. Amén. Barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Y es importante entender, como dice el Mateo 7:27, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, como decía hoy, solo aquellos que hacen mi voluntad, dice el Padre. Todo lo que hagan la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Insisto en esto porque es importante que lo tengan en claro. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que reciban a Jesucristo. Fíjense, en Juan 6:40 dice, todos aquellos que ven y reciben a Jesús y además creen en el nombre de Jesucristo, tienen vida eterna. Y Jesucristo les resucitará en los postreros días. En 1 de Juan 5:11 dice, este es el testimonio de Dios que ha entregado vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo. El que tiene a Jesús tiene la vida. Dios entregó vida eterna al mundo y la vida eterna la podés encontrar únicamente en Jesucristo. La vida eterna la podés encontrar únicamente por medio de Jesucristo. La voluntad del Padre es que nosotros recibiéramos a Jesucristo. En Jesucristo está la salvación. Eso es importante tener en cuenta. Las personas inteligentes buscan a Jesús y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sabemos que en Jesucristo hay poder. Únicamente en Jesucristo todo lo podemos en Cristo Jesús que nos da fortaleza. Por eso es que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, en el Evangelio de Jesucristo hay poder. El Evangelio de Jesucristo es potencia de salvación. El Evangelio de Jesucristo es potencia de salvación, potencia de Dios para la salvación. Hay que creer en Jesucristo y buscar a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Los pescadores que en ese barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. También entendemos que por medio del Espíritu Santo de Jesús, recibimos entendimientos y son revelados todos los misterios del Espíritu Santo. Tu salvación solo está por medio de Jesucristo. Jesús dijo, estamos hablando del Espíritu Santo, es decir, Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo y ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo recibimos entendimiento y son revelados los misterios del Espíritu Santo de Jesucristo. Jesús dijo, yo vuelvo al Padre, por eso digo Espíritu Santo de Jesucristo, observen por qué. Dijo Jesucristo, yo vuelvo al Padre y el Padre enviará a vosotros en mi nombre, dice Jesucristo, enviará al Consolador, que es el Espíritu Santo. Estará con ustedes y les enseñará y le hará recordar todo lo que aprendieron. Además, les revelará todos los misterios del reino de los cielos. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Jesucristo envía el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo viene el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo de Jesucristo, Espíritu Santo de Jesucristo. Cuando hablamos de Dios, al Dios que conocimos por medio del Espíritu Santo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén.
Sabemos que cuando recibimos al Espíritu Santo se nos empieza a revelar todos los misterios. Y también tenemos una promesa en el libro de los Hechos 1:8, y esto no es para los de antes, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ustedes encontrarán gente que se dejan engañar por teorías falsas o doctrinas falsas que dice de lo que dice en el libro de los Hechos 1:8, dice, cuando venga a nosotros Espíritu Santo, vamos a recibir poder y vamos a ser testigos de Jesucristo en todas las naciones. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder dado, otorgado por Jesucristo, y seremos testigos ¿de quién? De Jesucristo, testigos de Jesucristo en todas las naciones. Ustedes encontrarán algunas teologías que confunden y dice que esto era para los apóstoles nada más. Pero esta es una promesa que nos deja Jesucristo, porque el apóstol Pablo sigue diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. Lo que cambian son los hombres que se quieren adaptar a nuevas teologías, a nuevas cosas, pero lo importante, el plan de salvación está en Jesucristo. Este libro de la Biblia, el libro que es el libro de la vida, está escrito para todos los tiempos. La palabra de Dios no pasa. Pasará el cielo y la tierra en verdad, pero la palabra de Jesucristo no pasará. Pasará el cielo y la tierra en verdad, pero la palabra de Dios que está en Jesucristo no pasará. Gloria a Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, entendiendo y teniendo en cuenta que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, todas las promesas bíblicas donde dice recibirán el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo y recibimos poder, porque así se cumple cuando nosotros pedimos que nos llene del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, recibimos poder. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Efectivamente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo profetiza y nos dice, como recibimos de comentar pasaje bíblico de Joel y de muchos profetas, inclusive si nos venimos al Nuevo Testamento en el libro de los Hechos 2:17, dice, y en los postreros días Jesús derramará de su espíritu sobre toda carne. En los postreros días Jesús derramará de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Jesús dijo, y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mi sierva y mis siervos, y ellos profetizarán. Porque estos prodigios se darán señales en la tierra y en los cielos, así como dice en el libro de los Hechos 2:19. Teniendo en cuenta estas profecías, estas promesas, teniendo en cuenta que la palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Digo esto porque siempre aparecen controversias diciendo de que eso era para los apóstoles en el momento del día Pentecostés. No, Señor, Jesucristo habla que en los postreros días se derramará espíritu sobre toda carne, se derrama, o sea que Jesús derrama espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dijo Jesús, y en aquellos días derramo de mi espíritu sobre todos aquellos que son siervos de Jesucristo, siervos y siervas de Jesucristo, hombres y mujeres que defiendan a Jesucristo, que son testigos de Jesucristo. A ellos recibirán Espíritu Santo de Jesucristo para ser testigos de Jesucristo en todas las naciones. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco Sabemos que para aquellos que esperan en Jesús van a recibir nueva fuerza, recibirán nueva fuerza y Jesucristo pondrá en su corazón, en su cuerpo corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de ti, dentro de su corazón. Quitará de la carne el corazón de piedra, el corazón duro que tienen las personas,
Pero por eso, para eso nosotros tenemos que abrirnos y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y Jesucristo quitará la piedra que tenemos adentro como corazón, ese corazón de piedra, la dureza, pondrá espíritu nuevo, pondrá espíritu de amor, Jesucristo. Jesucristo pondrá un corazón nuevo lleno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, queridos amigos, tenemos que recibir a Jesucristo y estar preparados porque Jesucristo viene pronto. En un abrir y cerrar de ojos llega Jesucristo y no hay tiempo de arrepentimiento. Viene pronto Jesucristo, viene pronto, se va a dar, muy pronto se da el arrebato más importante de toda la era del mundo. El acontecimiento más importante del universo, del mundo, es el arrebato, es cuando llegue Jesucristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, muchas personas van a desaparecer. Vamos a buscar y ya no lo hallaremos. Después de la venida de Jesucristo vienen las tribulaciones, los sufrimientos. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo, porque después que venga Jesucristo llegará el tiempo en que vendrá hambre y sed de escuchar la palabra de Jesucristo. No será hambre de comida ni de pan, será hambre de escuchar la palabra de Jesucristo. Dice que muchas personas que no han recibido a Jesucristo en el momento de las tribulaciones, muchos andarán errantes de sur a norte, de mar en mar, buscando hallar a Jesucristo, buscando que alguien le hable de Jesucristo, pero ya será tarde. Por eso es importante, hoy estamos en tiempo de dispensación, en tiempo de gracia. Hoy te invito a que recibas a Jesucristo, porque en el tiempo de las tribulaciones, la bestia, el 666, Satanás ordenará marcar a todas las personas en su frente, en su mano derecha, y habrá control en las calles, y aquellos que no tengan el número de la bestia o el nombre de la bestia será apresado, porque obligará a todo el mundo, como yo le he compartido en pasajes bíblicos, a pobres, ricos, grandes y chicos, serán marcados con el número de la bestia, y el que no tiene el número de la bestia no podrá comprar ni vender. Y cuando sean detenidos por no tener el nombre de la bestia o el número en la frente o en la mano derecha, serán apresados por los controles y le van a obligar a que se arrodillen y adoren a la bestia, y si no tendrán orden de muerte. Por eso es importante no llegar a esas tribulaciones. Si nosotros hoy recibimos a Jesucristo, no vamos a pasar por esas tribulaciones. Pero también es importante que yo le comente lo que está escrito en la Biblia. Eso está anunciado en la Biblia. Tiempo de tribulaciones, tiempo de peste, de enfermedades, del poder de la bestia en la tierra. Porque después que ya Jesucristo levante a su iglesia, ya acá en la tierra vendrá Satanás y hará lo que quiere en la tierra, con los hombres que quedan acá, con aquellas personas que han dado la espalda a Jesucristo. Lo que cuesta, queridos amigos, dar la espalda a Jesucristo. Quedarán acá a sufrir las tribulaciones, terremotos, sin sabor, angustia, dolor, muerte, desolación, hambre, peste, todo lo que se viene, pero todos aquellos que reciban a Jesucristo no pasarán por ese lugar. No le estoy diciendo en título de presión, ni de atemorizarlos, sencillamente le estoy diciendo para que estudien la Biblia, para que reciban a Jesucristo, para que se salven, para que no se queden a sufrir por las tribulaciones, para que todos aquellos que escuchen, porque Jesús dice, en algún momento de tu vida albergaste, diste lugar, escuchaste un ángel que fue a tu casa, una persona que te llevó el mensaje de Jesucristo y vos le diste la espalda. Por lo tanto, hoy pasarás por las tribulaciones. Y ya es tarde, es necesario que recibas a Jesucristo hoy, en este tiempo, tiempo de perdón, tiempo de dispensación, tiempo de gracia. Recibí a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, Ahora nos disponemos a escuchar otro poema de Mirta Susana Romero. Mirta Susana Romero, un poema maravilloso de nuestra escritora,
escritora y aparte hermana en Cristo Jesús. El poema se titula Jesús es mi luz. Ahí vamos. En mi corazón está escrito. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Fariñas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Jesús mi luz. Los días se suceden con tristeza, se acurruca la soledad en tu corazón. El silencio infinito persiste en tu alma. Entonces se encienden las estrellas. Recibiste el Espíritu Santo de Jesucristo. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y Jesús, que ve en lo secreto, te recompensará. Bendecid su nombre. Dirás, Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús es la fortaleza de mi vida. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Jesucristo. Amén. Gracias. Enamorado de Jesús. Seguimos con el programa Jesús es amor, y estábamos hablando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y también Dios nos deja una promesa. Dice, por cuanto hemos recibido y hemos creído en el nombre de Jesucristo, Dios nos dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Eso es lo importante. Cuando nosotros creemos y recibimos a Jesucristo, nos da potestad de ser hechos hijo de Dios. También tenemos el Marco 16, quiero compartir esto último. Marco 16, 16, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Esto viene a colación a lo que estábamos hablando. El que cree en Jesús recibe vida eterna y no irá a condenación. Gloria a Jesucristo. Gracias, Jesús amado. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por este día. Bendice a todos los presentes, a todos los que estuvieron escuchando, a todos los que escuchan el Facebook por medio del aire, de YouTube. Bendice a cada hermano que escucha, a cada persona, bendícelo, llevale este mensaje de salvación para el corazón de las personas, dale sabiduría, Jesús amado, a cada uno de las personas. Jesús amado, te pido para siempre seguir siendo templo de tu Santo Espíritu. Queremos recibirte como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos que tú entres en nuestras vidas para ser templo de tu Santo Espíritu. Queremos estar anotado en el libro de la vida para que cuando tú pases lista, queremos contestar tu nombre. Gracias, Jesús amado, por todo tu amor. Gracias por protegernos, gracias por cuidarnos, por sanarnos de toda enfermedad, porque por tus llagas ya somos curados. Gloria a Jesucristo. Amén y amén.